Ya. Buenas tardes con todos y todas. El día de hoy, la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas y el proyecto Serie Colección Filosófica Actual les damos la bienvenida a la conferencia Fascismo Libertario en la Coyuntura Latinoamericana Actual, a cargo de Luciana Cadaya, a cargo de la filósofa argentina Luciana Cadaya, quien es parte del Instituto de Estética de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Y ya. Este evento será transmitido y será publicado en el canal de YouTube de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. Como primer punto del evento tenemos la presentación del proyecto Serie Colección Filosófica Actual a cargo del coordinador Martín Aulestia. Buenas tardes con todas y todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, Luciana, también por estar acá, por darte un rato para hablar frente a los estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Central del Ecuador y, bueno, alguna gente que viene también de fuera. El contacto con Luciana fue posible gracias a la Soledad Stossel, que también es parte del proyecto Serie Colección Filosófica Actual. Es un proyecto de vinculación, para los que no lo conozcan, que venimos trabajando hace ya un tiempo en conjunto, en comunión entre la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas y Fundación Filosófica, Fundación de Estudios Filosóficos, Políticos y Culturales, cuyo eje pasa o atraviesa por la intención de dar espacio, dar lugar, difundir y socializar el pensamiento social, político y filosófico acá en el Ecuador. Y como un eje central de ese trabajo, central en todos los órdenes, es la publicación de libros dedicados al pensamiento y la teoría social y filosófica. Empezamos trabajando con una línea de publicación de textos dedicado a la filosofía, una línea de publicaciones que va bastante avanzada. Si aún no lo conocen, entre la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas y Filosófica ya hemos publicado un libro dedicado a la filosofía helenística, un libro dedicado a Martin Heidegger, 2 tomos dedicados a Friedrich Nietzsche, un libro dedicado a Ludwig Wittgenstein, un libro dedicado a Hannah Arendt, un libro dedicado a Hans-Georg Gadamer, que entre otras cosas simpáticas tiene un prólogo de Jean Grondin, que es uno de los expertos más importantes a nivel del mundo en fenomenología y hermenéutica. Y si se me pasa alguno, pues por ahí andan. Pero además estamos cerca de publicar otros libros dedicados a Immanuel Kant, a filosofía de la música, a Ludwig Feuerbach, entre otros. Y además hemos abierto 2 líneas adicionales de trabajo, que son una línea dedicada a la sociología, que está coordinada por el profesor Philipp Altman, y una línea dedicada a estudios políticos, que está coordinado por la Sol Stossel. Las publicaciones vienen acompañadas de este esfuerzo por hacer foros, discusiones, conversatorios, como el que vamos a tener hoy, dedicados a tratar de dar lugar, espacio al pensamiento, a la reflexión, a la discusión, desde acá, desde la Universidad Central, desde la Universidad Pública. Así que agradecemos mucho a Luciana por ser parte de ese esfuerzo, ese empeño en el que estamos involucrados, y muchísimas gracias a ustedes por estar aquí. Entonces, nada, busquen en internet los libros que hemos venido publicando. Está en el repositorio de Filosófica, está en el repositorio de la Universidad Central, y creo que son materiales importantes para la discusión filosófica, sociológica y la teoría política y los estudios políticos contemporáneos. Muchísimas gracias por estar aquí, y una vez más gracias a Luciana, a Bruna, por el diálogo que vamos a tener esta tarde. Bueno, a continuación tenemos una introducción a la discusión sobre el fascismo y el libertarismo en Brasil. Esto está a cargo de Bruna García Esquinazzi, quien es técnica docente en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, es licenciada en Geografía por la Universidad Estadual Paulista
y máster en Geografía Humana por la Universidad de Sao Paulo. Sus líneas de investigación son Geografía Agraria y Especialización Productiva, Geografía Urbana, Movimientos Sociales y Patrimonio. Vení acá porque no cabe. Esta agua es tuya, ¿no? Sí. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, por estar acá. Gracias, Oli. Bueno, yo había planificado empezar con un concepto de Hannah Arendt, sobre todo para que todos ustedes sepan que me leí Hannah Arendt, pero he encontrado un texto de los diarios personales de Carlos Drummond de Andrade, que está acá. ¿Ya? Un gran poeta brasileño y en mi opinión el mejor cronista brasileño, mi escritor preferido. Un texto perfecto para ilustrar las contradicciones del fascismo verde y amarillo. Cabe decir que Drummond vivió 2 dictaduras en Brasil y se fue de este mundo antes de ver la primera constitución verdaderamente democrática venir a luz. En 23 de agosto de 1944 escribe el siguiente: el gobierno promocionó un comicio para conmemorar el 2º aniversario de la entrada del Brasil en la guerra. Todo preparado meticulosamente. Comercio cerrado en tarde y ninguna vibración. En la gran pancarta delante del Teatro Municipal, la inscripción Orden y Disciplina, indicando que el gobierno piensa menos en ganar la guerra que en salvarse. Anuncia la salida de Osvaldo Aranha, ministro de Exterior y vicepresidente de la Sociedad de los Amigos de América, cerrada por la policía en la víspera de su posesión. Así se celebra duplamente el aniversario de una guerra sui generis, del fascismo interno contra el fascismo externo. Abro un paréntesis para explicar un poco quién es Osvaldo Aranha, el ministro de Exterior que prohibió secretamente la emisión de visas a judíos durante la guerra, lo que vino a luz hace pocos años por la historiadora Tucci, y que luego presidió la Asamblea General de la ONU en que se crea el Estado de Israel. Decía él en una de esas cartas secretas: el israelita, por tendencia milenaria, es radicalmente opuesto a la agricultura y no se identifica con otras razas y otras creencias. Hay aún la posibilidad de ser asimilado por el medio que lo recibe. En masa constituiría, pero, ineludible peligro para la homogeneidad futura de Brasil, escribió el chancelero. Bueno, la contradicción es marca de la extrema derecha en Brasil hoy y siempre. Brasil tuvo un partido fascista, la Acción Integralista Brasilera, fundado en 1932 y que llegó a tener entre 600.000 o 1 millón de afiliados, cuando teníamos una población de 38 millones de personas y apenas 1.9 millones de votantes. En 1936, antes de ser cerrado, su fundador Plinio Salgado se acercaba al fascismo italiano y se posicionaba alejado del nazismo por no ser racista y ser católico. La unión de todas las razas, todos los pueblos, decía el eslogan. Ahora, solamente el último país a abolir la esclavitud en América, el que recibió casi mitad de los africanos esclavizados llegados vivos en Américas, podría tener la insensatez de tener un partido de extrema derecha que haga eco a la absurda idea de democracia racial en Brasil. Además de tener un saludo utilizado por el pueblo indígena Ñambicuara en Mato Grosso. Ese grupo tenía su uniforme, su salud gestual y verbal y se organizaba en milicia, enfrentando con apoyo de la policía a un grupo antifascista en la llamada Batalla de la C en 1934. La influencia de las ideas fascistas de la Europa austral, Salazar, Franco y sobre todo Mussolini, marcaron el periodo de Getúlio Vargas. Hasta hoy los sindicatos mantienen la estructura corporativista creada por Getúlio. La Constitución dictatorial de 1937 tiene un párrafo que es la traducción exacta del párrafo de la Carta de Laboro de Mussolini,
en el cual regula la representación sindical. Solo en los años 60 se abolió la necesidad de atestado ideológico para ser líder de sindicato en Brasil. El gobierno de Getúlio tuvo la excusa perfecta para un régimen autoritario con el fracasado levante comunista de 1935. Getúlio inició una sistemática persecución, tortura y deportación de enemigos políticos. La más emblemática es de Olga Benario, en 1936, alemana, judía y comunista, esposa de Luis Carlos Prestes, fundador del Partido Comunista y que estaba en el momento embarazada. La semana pasada cumplieron 90 años de la intentona comunista, como quedó conocida, y la subsecuente sistematización de la tortura institucionalizada dentro del aparato del Estado. Si la esclavitud deshumanizó negros indígenas, la era Vargas sistematizó la tortura, deportación y eliminación de los enemigos del orden dentro de las instituciones públicas. Los sótanos de la dictadura de 64 empezaron en 35. Los 121 cuerpos negros en Río de Janeiro este último 28 de octubre empezaron en 35. El gobierno de Getúlio tenía cooperación con las policías secretas de varios países fascistas, inclusive con la Gestapo. Tenía un departamento de prensa y propaganda sofisticado, un aparato de censura, un programa diario obligatorio en la radio, Hora de Brasil. El programa de radio más antiguo aún ser difundido en todo el hemisferio sur, en que Getúlio hablaba directamente con el pueblo brasileño. Quedó conocido como Hora del Silencio también por las emisoras de São Paulo que se negaron a difundirlo, y la justicia decretó que si no lo difundían no tenían derecho a difundir nada más. Un poco de censura. En 2013, cuando estábamos todos un tanto desorientados con la apropiación de la derecha de protestas que iniciaron con reivindicaciones claramente progresistas, ahí como ellos mismos dijeron, el gigante despertó. Otro día escuché a Vladimir Zapatle decir cómo la izquierda fue tomada de sorpresa por la ascensión de la extrema derecha en Brasil. Pero ¿por qué sería diferente? El fascismo es nuestro viejo conocido, las élites fascistas se reproducen y a su ideología. Hay que, por tanto, regresar al 1937. La más grande fake news de la historia del país fue creada por los militares de Vargas, el Plan Cohen, supuesto plan comunista. Y no basta ser comunista, tiene que también ser judío, que fue difundido por la prensa y sirvió de excusa perfecta para el llamado autogolpe de Getúlio, en el que instaura el Estado Novo, con el mismo nombre de la dictadura de Salazar en Portugal, inventado por el mismo militar que luego estaría en el golpe de 64, Olímpio Mourão. Plan bastante inverosímil porque en 37 todos los comunistas ya estaban presos, deportados o muertos. Claro que cuando vino a luz en 45 que el plan era falso, ayudó a que todo venga abajo. Los militares que antes apoyaban a Vargas lo votan. Ese sale pacíficamente para evitar que haya sangre derramada. Es el golpe dentro del golpe. La política de conciliación de intereses ya es insostenible. La historiografía es demasiado generosa con Vargas. Lo perdona un poco todo a cambio de la modernización del Estado-Nación. Carlos Romani lo coloca muy bien cuando discute el porqué del primer golpe de Getúlio ser conocido como Revolución de 30 y en 64 lo llamamos por su nombre, Golpe de 64. Regresemos a 2013. Si comparamos los datos de la supuesta crisis de 2013 en Brasil con la real crisis de 2021, nos enfrentamos a una paradoja. En 2013, desempleo de 4.3%, Gini de 4.9%, pobreza de 9%. En 2021, desempleo del 11%, Gini de 0.64%, pobreza de 29.4%.
O sea, ninguna lógica cartesiana podría dar explicación a la insatisfacción de junio de 2013, cuando centenas de millares tomaron las calles y se peleaban con las camisas amarillas, con las camisas amarillas quemando banderas rojas. Para Yacedi Souza es necesario incluir la irritación de la clase media con la mayor proximidad a los pobres que pueden ir al centro comercial y visitar parientes en el noroeste en avión. Ya no pasan 2 días dentro del bus. Tocó ver la empleada doméstica en la fila del check-in. Y peor, sus hijos están sentados al lado de los suyos en la universidad y graduándose como mejor de la promoción. Tal vez algún parecido con nuestra situación acá, ¿no? Pero delante de la no legitimidad de un discurso contra la desigualdad, hubo la operacionalización del miedo y odio de las clases medias por los grandes medios. Principalmente Globo transforma el odio irracional en bandera política. El discurso de la corrupción hace que se acepte otro golpe de Estado, el 7º de nuestra historia. La prisión absurda de Lula y la ascensión del hombre que celebra torturadores, Bolsonaro. Inicia un régimen de desmonte del aparato de Estado sin precedentes. El Supremo Tribunal Federal toma para sí el rol de proteger el mínimo de institucionalidad. Vuelvo a Hannah Arendt. Aquí hay al menos un concepto que me parece importante destacar. No es simplemente creer en la mentira, es destrozar toda la relación entre discurso y realidad objetiva, pero ahora en el siglo XXI con un aparato tecnológico sin precedentes. Con el virus, con la COVID-19, no hay que construir las fábricas de muerte y sí hacer el máximo de esfuerzo para deshacer el sistema de salud. Poner un militar que declara no saber nada de salud pública en el Ministerio de Salud. Manaus, una ciudad de 2 millones de habitantes, queda sin oxígeno médico en enero de 2021. Los escándalos de corrupción con la compra de las vacunas, ignorar las ofertas de vacunas de la Pfizer, la lista es interminable. El discurso del más débil no tener espacio en la sociedad es lo mismo, hasta con la declaración de la economía para la nación con menos jubilaciones a pagar. El resultado, 700.000 muertos. Bolsonaro se burló de los que sufrían falta de aire junto al que ahora quiere ser el candidato a la presidencia de 2026. Pero él, que dijo no ser sepultador cuando preguntado sobre las muertes causadas por COVID, ahora está, como decimos por allá, viendo un sauna ser cuadrado y teniendo crisis de pánico con dificultad para respirar, según su hijo. Ver Bolsonaro en la cárcel, militares también condenados en esas últimas semanas, cuando nunca antes un militar fue condenado por un golpe de Estado en Brasil, bien sucedido o fracasado, nos da una sensación de justicia que tal vez sea importante tomarla con cuidado. Al final, el golpismo de las Fuerzas Armadas no está de todo deshecho, pero dimos un gran paso. A los queridos hermanos argentinos, seguramente con poca esperanza después de la victoria de Milei en las legislativas, espero que esa decisión histórica de la justicia brasileña les dé alguna esperanza de que se puede reconstruir el país. Por mis tierras dicen que el Brasil no es para principiantes. Yo diría que América Latina no es para principiantes. Hay que tener coraje. Gracias. Bueno, a continuación damos paso a la conferencia de Luciana Candaya, quien es filósofa argentina, doctora por la Universidad Autónoma de Madrid y profesora asociada del Instituto de Estética de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ha sido docente en la UAM, en la Flaxo Ecuador y la Javeriana de Bogotá, e investigadora invitada en universidades como Cornell, Los Andes, Guadalajara, Brighton, Jena y la Sorbona. Es integrante del Consorcio Internacional en Teoría Crítica
Y entre sus libros destacan Mediaciones de lo Sensible, El Círculo Mágico del Estado, Seven Aces on Populism y República de los Ciudadanos. Los cuidados. Cuidados, disculpa. Es lo mismo. Te damos la palabra. Listo, muchas gracias por la presentación. Quiero ante todo agradecer a Soledad en cuanto me propuso de venir aquí a la Universidad Central del Ecuador, a la Universidad Pública. No lo dudé un instante, aunque estemos en Ecuador viviendo tiempos convulsos y un gobierno que no apuesta por lo público, les puedo asegurar que la Universidad Pública ha sido, es y será siempre en América Latina y el Caribe en un laboratorio de futuro. O sea, ustedes realmente son el futuro. Y justamente nos quieren convencer de lo contrario, desanimarnos, porque saben en el fondo el poder que hay en estos espacios, porque son espacios donde se conjugan dos cosas, pensamiento y solidaridad. Y siempre que hay pensamiento y solidaridad se construye tejido social. Y eso lo hacen ustedes, nadie más. Y eso es lo que siempre han querido destruir en nuestras instituciones y es lo que siempre han querido destruir la oligarquía de nuestros países. Lo que está pasando en Ecuador ya ha pasado en otros momentos de la historia. Vamos a salir adelante y eso lo digo sin pelos en la lengua. Así que, como nos invitaba nuestra compañera Bruna, mucho coraje, mucha audacia, mucha resistencia y mucha imaginación para ser propositivas, que eso es lo que siempre ha salvado a América Latina. Siempre nos volvemos un pueblo inesperado, inaudito, que logra cosas que los poderes fácticos creen que no somos capaces de hacer y sin embargo lo conseguimos. Así que ánimo en ese sentido. Y entonces por eso no dudé. En cuanto Sole me dijo, pensé sí, de una, hagámoslo. Y también quiero agradecerle a Martín Aulestia, a Santiago Sarria por haber colaborado junto con Soledad a crear esta convocatoria que entiendo que forma parte de un proyecto. También quiero agradecer a la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, al decano que tengo entendido que está presente aquí, a las compañeras que están grabando, que está haciendo la presentación y a Bruna por ser la contraparte con quien tengo la oportunidad de hablar. Habiendo dicho esto, y quizás por momentos me falte un poco el aire, porque si bien he vivido en Ecuador 5 años y también he vivido en lugares de altura, cuando uno deja de vivir en lugares de altura cuesta retomar, así que les pido disculpas si me agito un poco, pero sé que los pulmones todavía no están acostumbrados. Bien, como se dijo en la presentación, yo les voy a hablar de algo que parece pesimista, pero en realidad lo que quiero es que lo entendamos bien y que lo pensemos bien para justamente encontrar las claves para desactivarlo, que es el fascismo libertario, ¿no? Y cuando hablamos de fascismo libertario, lo primero que se nos viene a la mente es una especie de oxímoron, porque por lo general cuando pensamos en el fascismo, pensamos en las nociones de orden, de autoridad, de censura, que es a lo que nos tiene acostumbrado las imágenes clásicas del fascismo, y por eso no entendemos bien cómo eso se puede conjugar con la palabra libertad, cuando justamente nos han enseñado a entender que la libertad es lo contrario al autoritarismo. Entonces, ¿cómo es posible que hoy, en nombre de la libertad, se estén configurando una serie de fascismos contemporáneos, no solo en la región, sino también en el mundo? Y para poder entender mejor cómo esa especie de oxímoron tiene lugar, voy a hacer 3 operaciones, si puedo, si no me olvido. 3 operaciones de desmontaje y luego una operación de rearticulación. Vamos con la primera operación de desmontaje, son como instantáneas, ¿no? Para poder mantener en la medida de lo posible la atención de ustedes. Voy a tirar de un hilo que ya mencioné recién rápidamente, que es cuando pensamos en el fascismo, pensamos en el orden, la autoridad, la censura, y Hollywood
Digo, hay películas muy buenas de Hollywood, pero no hay que olvidar nunca que Hollywood es un aparato de propaganda imperial, en gran medida. Digo, incluso uno puede disfrutar con... ¿Aquí se dice pururú, palomita? ¿Cómo me olvidé? Cuando uno come pochoclos. Canguil. Uno puede comer canguil en el cine y ver las películas de Hollywood, o, bueno, ya uno casi no va al cine, pero también las puede ver en sus plataformas. Pero uno puede verlo y al mismo tiempo entender que es un aparato de propaganda, ¿no? Entonces Hollywood y los libros más mainstream dedicados a pensar el fascismo desde la posguerra en adelante nos han acostumbrado a una imagen típica del fascismo, que es la figura de Hitler, Mussolini, ¿no? Franco, frente a una horda o turba, ¿no?, de las masas populares enardecidas, ¿no?, completamente hechizadas por la figura del líder. Esa es la clásica imagen a la que estamos acostumbradas, ¿no? Y por esa razón, cada vez que se habla del vínculo del pueblo y el líder, automáticamente pensamos que está empezando a gestarse un fascismo. Esos son los prejuicios que el aparato de propaganda imperial nos ha inoculado a través de la estética, a través de la historiografía y a través de la política. Pero prestemos atención a un pequeño detalle en todos esos imaginarios asociados al fascismo. Y es que las élites quedan sustraídas de la escena. Es como si el fascismo hubiera sido un fenómeno de masas en donde se culpabiliza a un exceso pasional del pueblo. Es como si el fascismo hubiese sido originado por una masa popular que renuncia a la razón, se arroja a sus pasiones y se deja engañar por un líder. Qué curioso que en toda esta operación, insisto, no aparezcan el papel que tuvieron las oligarquías, el papel que tuvo la élite local y global en la configuración de la escena del fascismo. Es interesante preguntarse por qué se sustrajo a la oligarquía de esos imaginarios asociados al fascismo. Y no solo se nos ha bombardeado con estas imágenes que han circulado y han creado un sensorium sobre el fascismo, sino que al mismo tiempo han circulado una serie de imágenes acerca de cómo se ha podido combatir al fascismo. Y por lo general, esas imágenes están asociadas con la figura del individuo. Voy a citar solamente 2 imágenes, pero podríamos hablar de otras. Hay una imagen clásica que, bueno, muchas de ustedes son del siglo XXI, nosotras somos mujeres del siglo pasado, me encanta decir eso, no sé por qué, sí, pero no sé, me gusta esa idea somos personas antiguas, cuando nacimos y no existía internet. Entonces quizás ustedes, esas imágenes icónicas de las que voy a hablar ahora, quizás no las conozcan porque en el siglo XXI no han tenido tanta repercusión, pero les puedo asegurar que en la década de los 90 del siglo pasado, cuando cayó el muro de Berlín, sí tuvieron una gran circulación, que es primero la imagen de un hombre del común que forma parte de esa masa apasionada ante la figura de Hitler, que se rehúsa a hacer el saludo nazi. Entonces están todos así. Bueno, ahora de pronto me sacaron una foto y ya quedé. Porque ahora hablan de un nazicomunismo. Hay un libro que salió hace poco que se habla del nazicomunismo, así que ya quedé ahí marcada. Entonces están todos haciendo así el saludo nazi, al igual que Hitler, y hay una persona que está cruzada de brazos. Entonces esa imagen se ha vuelto icónica acerca de que la resistencia podía ser solo un acto individual y que el acto individual es el único acto heroico. Y al igual que circuló mucho esa imagen, circuló otra imagen clásica, y además vean el paralelismo, ¿no?, que es un hombre en solitario enfrentando a un tanque del régimen chino, ¿no?
de nuevo, un acto de heroísmo individual. Entonces, la operación retórica, aunque sea una retórica visual, no deja de ser una operación retórica, es esclarecedora. Comunismo, fascismo, en un mismo registro simbólico de autoritarismo, y la única forma de resistencia, un acto en soledad e individualista. Esas imágenes han circulado, como les digo, muchísimo después de la caída del muro de Berlín. Entonces, hemos sido bombardeadas, se ha ido construyendo. Cuando digo un sensorium, como mencioné recién, me refiero a un sentido común acerca de que socialismo, comunismo, proyectos colectivos son sinónimos de autoritarismo y que al mismo tiempo entran en un mismo registro que el fascismo y que la única resistencia es individual. Uno tiene que empezar a preguntarse que esas imágenes no circulan de manera inocente, que los libros que se han escrito alrededor de esto no circulan de manera inocente, que haber sustraído de la escena del fascismo a las clases dominantes no es inocente, sino que responde a un régimen de la sensibilidad y a un régimen político que ha organizado el mundo desde la posguerra hasta, diría, la caída de las Torres Gemelas. Ahí empieza a desmoronarse ese ethos, le llamo yo, digo ethos porque alude tanto a una dimensión sensible como a una dimensión racional. Es un modo de ser y de estar. Y a ese ethos organizado le llamo el mundo libre. Es decir, hemos estado viviendo dentro del sistema de organización imperial occidental, sobre todo acuñado por un pacto entre la Unión, en lo que se ha dado en llamar la Unión Europea y Estados Unidos, que ha configurado, tanto para los países disque del primer mundo como los de disque tercer mundo, este ethos del mundo libre, este sensorium del mundo libre. Y es dentro de este sensorium que han ido circulando estas imágenes. Y este es el sensorium que ha empezado a desmoronarse. Pero aunque haya empezado a desmoronarse, aún así ha marcado, como dirían en filosofía a través de la línea Foucaultiana, nuestra subjetividad, nuestros modos de ser. Todos estamos escindidos, no es que estamos completamente atravesados por esta sensibilidad. También tenemos otras sensibilidades, y más si somos latinoamericanas y caribeñas. Pero lo cierto es que ha sido la hegemónica, ha sido la imperial. ¿Y en qué ha consistido este ethos del mundo libre? Voy a avanzar un poquito más en esta idea del individuo. Ha consistido primero en crear y esto lo dice un filósofo italiano, que es amigo, que se los recomiendo mucho, que se llama Enzo Traverso. Este ethos del mundo libre ha desplazado un antagonismo. Y él lo habla para el caso europeo, yo luego para el caso de Europa Occidental, luego yo me voy a ir para América Latina, pero me sirve tomar lo que Enzo Traverso dice. Hasta antes de la Segunda Guerra Mundial, el antagonismo político era entre el fascismo y el antifascismo. El fascismo estaba caracterizado por los proyectos en Alemania, en España, en Italia, y el antifascismo se vinculaba con la República Española, es decir, con un republicanismo popular. El antifascismo se vinculaba con la Revolución Rusa, es decir, con el socialismo, con el comunismo, es decir, con proyectos populares. Por lo tanto, al fascismo se le contraponía una resistencia antifascista. Y esta resistencia antifascista era colectivista, al igual que el fascismo, pero su modo de organización de lo colectivo era muy diferente a la del fascismo. Después de la Segunda Guerra Mundial, se desplaza este antagonismo
y se crea un nuevo antagonismo, que es el antagonismo entre el mundo libre y el autoritarismo. Y dentro del autoritarismo entran los fascistas y los antifascistas. Es más, autoritarismo va a ser considerado todo aquello que no forme parte del etos del mundo libre que voy a describir ahora para que se entienda bien. Por eso, y me gustó mucho tu ponencia, pero debo marcar un pequeño matiz, porque yo con Hannah Arendt tengo una sensación un poco de ambigüedad, porque por un lado me gusta mucho porque es como, en ese momento no había tantas filósofas, entonces encontrar filósofas en el siglo XX es como por fin encontré una mujer, y además muy inteligente, con una prosa que a mí siempre me ha gustado mucho, la prosa de Hannah Arendt. Sin embargo, su manera de construir la noción de autoritarismo, su defensa de que la revolución verdadera fue la norteamericana y no la francesa o la haitiana, su financiamiento por la oligarquía norteamericana para llevar a cabo sus investigaciones, son puntos que a mí me hacen tomar cierta distancia de la posición de Hannah Arendt. Y sobre todo sobre su noción de autoritarismo, que creo que fue una de las ideólogas de la noción de autoritarismo para el mundo libre. No porque se lo propusiera, sino porque tomaron sus textos para eso. ¿Qué queríamos decir cuando decimos mundo libre? ¿O qué querían decir en ese entonces? Primero, generar una contraposición entre el individuo y lo colectivo. El individuo y la libertad individual se convirtieron en los valores supremos de una sociedad. Libertad era sinónimo de libertad individual. Por lo tanto, uno es libre solo como individuo y en tanto y en cuanto nada se interponga en mi camino. Piensen un poco en las nociones de libertad del los fascismos libertarios de hoy. No sé cuánto se aleja de eso, pero bueno. ¿Y qué pasó ahí? Se abandonó una noción muy antigua, muy material y muy rica de libertad, que es la libertad positiva, es decir, la libertad colectiva. Esto es, hace falta crear las condiciones materiales para que un individuo pueda ser libre. Las condiciones materiales para la libertad se crean colectivamente. Un país que no puede tener soberanía monetaria, que no puede definir su moneda, no es un país libre. Cuando depende de la moneda de otro país, y sobre todo cuando depende de la moneda del imperio, que es lo que están intentando hacer ahora en Argentina también, con idas y vueltas. Un país o una familia que no puede acceder a la educación pública, que no tiene derecho a la educación, que no tiene derecho a una vivienda digna, que no tiene derecho al territorio, porque ahora, como lo que está pasando en Ecuador, como pasaba en Colombia antes, las personas en los territorios son desplazadas por el crimen organizado. Cuando uno pierde esos derechos, y esos derechos se construyen colectivamente, uno no es libre. Uno puede sentirse libre porque accede a TikTok, y porque tiene cuenta en Instagram, y porque podés soñar con volverte influencer. Pero todas esas operaciones, que está bien que existan, ojo con creer que ahí es donde está la libertad. Porque mientras uno arma su cuenta en TikTok, te están desplazando a familias en Esmeraldas. Y eso hay que prestar mucha atención. O mientras uno se siente influencer, al país le van quitando derechos y libertades, que son básicas y necesarias. Y uno se va olvidando cómo va perdiendo esos derechos. Pero bueno, esta noción colectiva que les acabo de mencionar pareciera ser olvidada por el etos del mundo libre, porque lo único que importa es la libertad individual. ¿Y qué más importa en el etos del mundo libre? Importa que el mercado funcione, es decir, libertad de mercado. Por lo tanto, la libertad en el etos del mundo libre se vuelve sinónimo de individuo y mercado.
Pero no cualquier mercado, porque acá no se trata de que uno esté a favor o en contra del mercado o del comercio. El problema no es que exista el comercio, el problema es cómo se organiza ese comercio, en manos de quién está. Con Soledad hicimos una investigación sobre la banca en Ecuador y llegamos, vos corregime, pero llegamos a descubrir, hicimos una contraposición en lo que fue el uso de la banca a finales del siglo XX y el uso de la banca en las primeras décadas del siglo, en la segunda década, perdón, del siglo XXI. Y descubríamos que la regulación, sé que puede sonar muy abstracto, pero eso atañe incluso hasta a sus familias. La regulación de la banca a finales del siglo XX aquí en Ecuador tenía cláusulas racistas. Los indígenas no tenían derecho al crédito. Estaba todo tan organizado en donde uno se daba cuenta de que los sectores más vulnerables, las comunidades afros y las comunidades indígenas jamás iban a tener derecho al crédito y a organizar algo tan elemental como una pyme, es decir, un pequeño comercio. Y esas son las cosas que hay que prestar atención. Por eso cuando se nos acusa de que nosotros estamos en contra del comercio, no, nosotros estamos en contra de una cierta forma en que se organiza el comercio, la economía y por ende el mercado. Por lo tanto, en un mundo libre no solo priorizaba la libertad de mercado, sino que priorizaba la libertad de empresa. Y una libertad de empresa en donde en nuestros países racializados solo podían acceder, o en su gran mayoría, lo que se suele considerar el hombre blanco heteropatriarcal, que en el fondo es una posición de poder, no es una cuestión de melanina, es una posición de poder. Y todo esto, esta libertad de mercado y esta libertad de empresa, aupada en una idea de democracia, de la democracia del libre mercado. Eso es lo que ofreció desde los años, sobre todo se fue configurando paulatinamente, pero el momento de mayor expresión es en los años 90. Una democracia de libre mercado, en donde el papel del Estado y las instituciones no consistía en garantizarle derecho a las mayorías sociales, sino que consistía en reducirse a su mínima expresión para garantizar el supuesto libre funcionamiento del individuo y el mercado, una especie de círculo supuestamente virtuoso. Por tanto, todo aquello que no fuera libertad individual y de mercado automáticamente era estigmatizado con el mote de autoritarismo. Por eso, a nuestros gobiernos populares de las primeras décadas del siglo XXI, es decir, gobiernos populares que tuvieron lugar en Brasil, en Bolivia, en Ecuador, en Argentina, en Venezuela, automáticamente se los tildó desde este punto de vista del mundo libre como gobiernos autoritarios. Pero no porque no eran gobiernos no democráticos, sino sencillamente porque eran gobiernos que cuestionaban la injusticia social y ambiental que generaba el modelo de democracia de libre mercado. Y porque también eran gobiernos que volvían a apostar por lo colectivo y por una comprensión más amplia de la noción de libertad. Pero no solamente el mundo libre gestó esta operación político-económica, sino que también construyó una operación temporal. Controló la idea del tiempo. ¿Por qué? Porque vincularon al individuo, al mercado y a la democracia del libre mercado con el progreso y el futuro. E identificaron lo colectivo, lo social, lo politizado, el socialismo, el comunismo, lo nacional popular, con lo caduco y el pasado. Cuando nosotras, y hablo de Soledad porque es a quien nos conocemos hace muchos años, cuando nosotras empezamos a trabajar estos temas
de lo popular, lo colectivo, no estaba tan bien visto en la academia. Incluso te acusaban de trabajar, incluso hay instancias en las que todavía hoy sigue pensándose así, que son cosas caducas, son cosas del pasado. Pero eso era una operación retórica, era la inoculación de un estado anímico. Nada en el fondo es del pasado o del futuro. Más aún, y en eso siempre hay que volver a Marx y a Benjamin juntos. El pasado no necesariamente es lo caduco y no necesariamente es un lastre. Muchas veces en el pasado se encuentran las claves del futuro. Por lo tanto, siempre hay que volver al pasado para ver cuán vivo y cuán latente está en nosotros y cómo ahí se encuentran las claves siempre de la emancipación. Pero volviendo al punto al que quería ir, tenían un control de la temporalidad y un control de la política. E incluso no solamente asociaban lo colectivo con lo caduco y el pasado, sino que en esa partición del mundo, el supuesto primer mundo era el progreso y nosotros, los latinoamericanos y caribeños, el atraso. Esa sensación tan cotidiana de que aquí las cosas no son como eso es una ficción. Es una ficción que funciona en la medida en que nosotros creamos eso. Nosotros no somos sociedades atrasadas, nosotros no vivimos en el pasado, al contrario, somos insisto yo siempre, y eso hay que seguir la matriz bolivariana, somos las sociedades del futuro. Además somos cruces civilizatorios y siempre donde todo se mezcla es donde las cosas van a funcionar. Nosotros somos cruces indígenas, afros, europeos, asiáticos, por citar algunos ejemplos, africanos, etc. Aquí todo se va combinando y por eso somos, y aquí en las sociedades andinas se ve muy bien, sociedades abigarradas. ¿Ven con qué optimismo estoy hablando del fascismo? ¿Cuánto voy? Ya. Vale. Bueno, sigamos. Somos sociedades abigarradas. Por lo tanto, nuestras experiencias de gobiernos populares lo que hicieron fue cortocircuitar el sentido común del mundo libre. Nosotros nos mostramos como alternativa temporal, política y económica. Por eso el imperio nos cayó con toda. Con toda. Nos bombardearon. Bueno, ahora ya lo están haciendo en términos literales en el Caribe y están intentando invadir Venezuela. Solo que se llenó de turistas rusos y por eso no pueden invadir. Pero hasta hace poco no nos bombardeaban físicamente. Bueno, sí, en Colombia sí, y en Bolivia también, y acá también, pero bueno, pero todo como más enredado, o sea, era el imperio norteamericano, pero bajo el supuesto de que eran las fuerzas armadas o policiales de nuestros países. Lo que están haciendo ahora en el Caribe es las mismas fuerzas armadas imperiales. Pero sí nos bombardearon simbólica, política y económicamente por habernos atrevido a imaginar una alternativa a la democracia del libre mercado. Pero no todo está perdido porque seguimos dando la pelea y a los países a los que han golpeado se pueden recuperar. Pero bueno, les decía, este es el etos del mundo libre que ha creado estas imágenes del fascismo y de la única resistencia posible, que es el desarrollo narcisista de los individuos empobrecidos creyendo vivir una realidad paralela. Pero me gustaría traer otra imagen que nos permita poner en escena a quienes han sido sustraídos de la escena, que me refiero a las élites y a las oligarquías mundiales, que nos permiten contar una historia diferente del fascismo. Esto lo descubrí hace unos 2 o 3 años, quizás algunas lo hayan visto, porque ustedes son mucho más rápidas con el tema de las redes sociales y la investigación en internet, etc. Pero hace poco tiempo descubrí una moneda en internet que estaba en un museo judío de Nueva York. Y es una moneda que de un lado tiene la esvástica
y del otro lado tiene la estrella de David. Del lado que está la esvástica dice: un nazi viaja a Palestina. Y del lado de la estrella de David dice: y te lo contamos en El Golpe. El Golpe era el periódico que el partido nazi empezó a circular, creo que de manera gratuita, ahora no me acuerdo, a el proletariado alemán, antes de que el nazismo llegara al poder, sino cuando eran unos outsiders, eran como tipo Milei en el 2018. Bueno, cuando el partido de Hitler era como el partido de Milei en el 2018, y se hicieron una revistita, ¿no?, de circulación, y lo que buscaban hacer era que el proletariado alemán dejara de ser socialista, o mejor dicho, se confundiera, porque además ellos se llamaron nacionalsocialismo. No sé si aquí en Ecuador existe la palabra gemeliar, pero es como el fascismo es muy hábil en sustituir y confundir. Entonces, al proletariado alemán, que había sido en su gran mayoría socialista, le ofrecían una alternativa nacionalsocialista. Bien, en esta alternativa nacionalsocialista estaba esta revista de propaganda para ir incorporando a la masa trabajadora en el proyecto fascista. Y era este periódico el que acuñó esta moneda. Esta moneda fue entregada por el periódico de Goebbels a la masa trabajadora del pueblo alemán. Pero tiene una historia esta moneda, porque esta moneda iba acompañada de una crónica. Fueron, no me acuerdo, creo que fueron, no sé si 12 o 14 crónicas que se fueron publicando, que pertenecían al señor Mildenstein. El señor Mildenstein, en los años 30, se hizo amigo de un señor llamado Kurt. Lo estoy contando como una novela, pero es así. Se hizo amigo de un señor llamado Kurt y toman la decisión de viajar a Palestina. ¿Quién era Mildenstein y quién era Kurt? Mildenstein era el director de las SS para asuntos judíos, antes de que asumiera Eichmann, ¿no? Sí. De hecho, era muy amigo de Eichmann, de hecho, formó a Eichmann, pero antes de que Eichmann organizara la solución final, es decir, gasear a todos los judíos, comunistas, homosexuales, porque no era solo una cuestión étnica, era una cuestión de muchos factores. Bueno, este señor Mildenstein, que dirigía las SS antes de que fueran tan radicales, se hace amigo de Kurt, y Kurt era el líder de la organización sionista de Berlín. Es decir, un nazi y un sionista se hacen amigos y toman la decisión de ir a Palestina, porque el acuerdo era que el partido nazi ayudara a los sionistas a expandirse y generar una expansión por asentamiento en Palestina. ¿Y saben quién financió eso? La corona británica. Acá tenemos élite por todos lados. La corona británica financió todo ese experimento. De hecho, uno de los bancos que pertenecía a Londres se traslada a Palestina, bueno, a lo que hoy es el Estado de Israel, y ese banco hoy es el Banco Central del Estado de Israel, proveniente del dinero de Reino Unido. E incluso cuando se funda ese banco, lo que sucede es que ese banco, porque en el momento en que ya el nacionalsocialismo está gobernando, recibe el bloqueo de varios países, por lo tanto no tenían ingresos de dinero internacionales, y ese banco ubicado en el futuro Estado de Israel es el que proveyó de dinero al Estado nacionalsocialista alemán durante un tiempo. Miren cómo esta rueda o esta moneda que uno descubre te da cuenta de un entramado financiero territorial muy antiguo que hoy nos estalla en la cara. E incluso luego,
lo que terminó pasando es que cuando se radicalizan las cosas, el antisemitismo era tan fuerte que abandonan toda esta asociación entre el sionismo y el nacionalsocialismo y terminan haciendo la solución final, ¿no? Pero durante varios años sí hubo una masa migratoria muy importante de sionistas a Palestina para configurar el Estado de Israel, que Palestina era el protectorado de la corona británica, de nuevo, ¿no? Bien, ¿por qué cuento todo esto? Porque esos pactos financiero-territoriales, a pesar del giro radical del nacionalsocialismo, no dejaron de darse. Por eso hoy estamos asistiendo, y yo con esto desmarco completamente al pueblo judío, incluso insisto, el pueblo judío nos ha dado algo maravilloso a las ciencias sociales, que es Marx. Pero sí insisto en prestar atención a por qué hoy, cuando uno se declara a favor de Palestina, te llaman antisemita. Y por qué hoy lo que le hicieron al pueblo judío, el sionismo, lo replica a los palestinos, cuando ambos son pueblos semitas. Es decir, lo que ha logrado el imperio occidental es inocular en las almas de los mismos que fueron perseguidos la operación fascista y sacrificial de exterminar a un otro para poder existir. Yo trabajo esto mucho en el orden del deseo, usando las categorías hegelianas y psicoanalíticas exploradas por el pensador boliviano Zabaleta Mercado, que le llama la paradoja señorial. Pero esta escisión entre ser verdugo y ser víctima es una escisión que también han inoculado en nuestros pueblos acá. Porque el problema del fascismo es el problema del colonialismo. Y ahí vemos cómo las oligarquías han tenido un papel importante en inocular esta escisión, yo le llamo psíquica, pero no porque esté hablando, ¿cómo se llama cómo lo usaron aquí a Correa? De influjo psíquico, ¿no? Pero aquí yo uso la palabra psíquica incluso en un sentido antiguo, en un sentido griego, mediterráneo, que la psique es el alma, y el alma es algo muy material. Entonces, nosotros, a nuestros pueblos, que somos pueblos que sufrimos experiencias coloniales, se producen escisiones psíquicas, que bueno, si entramos en el lenguaje posmoderno le podemos decir escisiones de la subjetividad. O en el lenguaje de Du Bois, la doble conciencia, ¿no? Donde somos a la vez verdugos y sujetos sacrificiales, disociados de nosotros mismos. Y eso es una operación fascista. No un régimen fascista entendido en el sentido histórico y clásico del vínculo entre el líder y el pueblo con un Estado autoritario, sino en un sentido, insisto, de procesos de subjetivación o de organización de la psique. Y esa supervivencia fascista de baja intensidad ha estado configurada dentro del mundo libre incluso. Es más, mientras se armaba el etos del mundo libre, en América del Sur y el Caribe pasaron dos cosas. Vos avísame cuando... 5 minutitos. Listo. Voy a concluir con esto y si queda como cortado, luego lo podemos seguir en el debate. Mientras el primer mundo gozaba de las mieles del mundo libre, nosotros sufrimos el famoso experimento llamado el Plan Cóndor, ¿no? Y este Plan Cóndor ha consistido en las dictaduras cívico-militares empresariales del Cono Sur. Bueno, aquí en Ecuador hicieron el famoso avionazo, ¿no? Cuando mataron a Roldós. Y de hecho los militares en un partido de fútbol se encargaron de decirlo en la televisión. Obviamente lo dijeron entre líneas, pero se sentían tan impunes. Y el Plan Cóndor está hecho con inteligencia militar y bastante inteligencia sionista en nuestros países. Pero el Plan Cóndor no solamente fue una dictadura cívico-militar empresarial. Eso sobre todo tuvo fuerza en el Cono Sur. Para el lado de lo que llamamos la Gran Colombia, y yo siempre insisto, qué maravilloso sería si Colombia, Ecuador, Venezuela y Panamá nunca los hubieran
desgajado, siguieran siendo un mismo país. Sería un experimento formidable, pero claro, ¿saben el miedo que le daba a los gringos? Que la Gran Colombia tuviera esa diversidad en todos sus sentidos y esa potencia bolivariana. Así que bueno, fueron separándolos, ¿no? Hasta terminar con Panamá, que incluso se lo vendieron a Estados Unidos. Bueno, pero no nos vamos a lamentar porque las redes siguen ahí unidas, ¿no? Yo vivo en Popayán y, digamos, toda la zona del Cauca es Ecuador y no es Ecuador. En fin. Volviendo al punto, que ahora sí me perdí, no sé, me entusiasmé con la idea de que somos un mismo país. Del Plan Cóndor, en este lado del continente, sobre todo en lugares como Colombia, el Plan Cóndor tuvo otro rostro. No fue la interrupción del Estado de Derecho, no fue la interrupción de la democracia. De hecho, Colombia, las oligarquías colombianas se jactan de ser las instituciones más fuertes de América Latina, sino que aquí se fue elaborando un laboratorio fascistoide democrático. La misma institucionalidad, la misma democracia colombiana oligárquica fue configurando la figura del enemigo interior y la idea de un sujeto sacrificial a eliminar. Y peor aún, porque mientras que en el Cono Sur lo tuvieron que hacer de manera clandestina, por eso aparece la figura del desaparecido, en el caso colombiano lo hacían doblemente, a través de las fuerzas militares, de manera legal y democrática, porque era un enemigo interior instituido, y a través de las fuerzas paramilitares. ¿Qué aires de familia con lo que está pasando ahora mismo en Ecuador? De hecho, Uribe, uno de los mayores exponentes, aunque no empieza con él, hay que irse para atrás a Turbay y a otra serie de presidentes, Uribe crea la doctrina de seguridad democrática. Miren cómo dentro de la palabra democracia se crea una doctrina de seguridad para perseguir al enemigo interior. Y el enemigo interior podía ser el guerrillero, pero también era el profesor universitario, era el estudiante, era el médico, era el vecino. La expresión enemigo interior, que luego muta en la expresión terrorista, y ahora en narcoterrorista, y ahora en narcoterrorista mapuche FARC, unas cosas hacen interesantes, van creando toda esta atmósfera para deshumanizar y sacrificar a una parte de la sociedad para que supuestamente la comunidad pueda organizarse. Y mientras se configura toda esta operación sacrificial, al mismo tiempo, las mismas élites, las mismas oligarquías convierten al crimen organizado y al narcotráfico en una doble operación. Por un lado, en un sistema de finanzas y por otro lado, en un mecanismo de despojo territorial. Es decir, no es caos, es una economía muy precisa. El narcotráfico en Ecuador es una planificación económica de las oligarquías locales y transnacionales, sobre todo ahora que perdieron el bastión de Colombia. Todo hay que pensarlo en términos latinoamericanos. Por lo tanto, fascismo, narcoestado, son distintos términos para hablar de una operación de dominación continental. El Plan Cóndor, en su versión de dictaduras cívico-militares, culminó. Pero el lado B, de no interrumpir el Estado de Derecho y hacer una expansión imperial, no culminó. Se colombianizó el continente. No solo lo están intentando hacer en Ecuador, lo están intentando hacer en Argentina, en Brasil, lo intentaron hacer en México, El Salvador, y la lista puede seguir. ¿Y por qué digo todo esto? Porque a este laboratorio fascista cocinado a fuego lento, porque en pleno años 90 de celebración de Letos del Mundo Libre, por ejemplo en Colombia, y ustedes quizás lo sepan, se cometió un genocidio a un partido político entero. Es decir, se exterminó y quienes no fueron exterminados, fueron exiliados, miles y miles de personas, candidatos políticos, muy parecido acá, ¿no? Que candidatos políticos, líderes territoriales, fueron exterminados.
Esa es la operación y hay que entenderla. Ahora hay un pequeño giro de este laboratorio fascista tropical de nuestras élites locales y globales. Y es que ahora se está haciendo, y con esto concluyo, en nombre de la libertad. Cuando escuchamos las declaraciones de figuras como Bolsonaro, incluso Trump, y por eso los gringos están locos, se les metió el fascismo, se les subió el fascismo pierna arriba, ¿no? Entramado desde Miami. Entonces, decía, cuando escuchamos los discursos de Trump, de Bolsonaro, de Milei, de Bukele, todo lo hacen en el nombre de la libertad y de la libertad de los individuos y del mercado. Le han exacerbado o han apretado las tuercas a la noción de libertad. Pero el paso que dieron es el de decir, y esto no se había atrevido ni Uribe, el de decir que la democracia se ha convertido en un obstáculo a la libertad. Siempre, y esto es milenario, democracia y libertad han ido juntas. De hecho, han ido juntas democracia, libertad, fraternidad e igualdad. Las oligarquías primero se deshicieron del término fraternidad, porque la fraternidad significa sentirnos iguales, y como quieren construir sociedades desiguales, no nos podemos sentir iguales. Entonces, desarman esa idea de sentimiento de hermandad. Luego, la democracia de libre mercado se quitó de encima la noción de igualdad, porque la igualdad supuestamente nos homogenizaba y por ende podíamos caer en autoritarismo. Entonces, se desentendió del concepto de igualdad. Y ahora la oligarquía se está desentendiendo del concepto de democracia en nombre de la libertad, produciendo una mutación antropológica de la noción de libertad. Y con esto sí concluyo, la noción de libertad se está configurando en una fantasía de la supervivencia. Y eso es lo que no tenemos que permitir. Es la fantasía de la supervivencia donde soy libre para aplastar al otro, para desentenderme del otro. Soy libre incluso para fantasear con que este planeta se va a destruir y yo me voy a salvar y me voy a ir a vivir a otro planeta. Soy libre para creer que solo desarrollando mi mismidad y empoderándome en la figura de soñar como rico es como voy a poder realizarme en la existencia. Todas estas fantasías nos recuerdan a la noción de libertad de naturaleza propia del pensamiento moderno. En la teoría del contrato social, estaba en Hobbes, estaba en Locke, etc. Solo que ellos eran más inteligentes que esta oligarquía. ¿Por qué? Porque para Hobbes la idea de la libertad natural en estado de naturaleza era una ficción, era un mito. La idea de que cada uno nacía y era libre y tenía que matar al otro para poder comer, etc., era el mito que montaron para poder justificar el Estado de Derecho. No creían que existía de verdad. Estas élites, estas oligarquías son tan brutas que creen que pueden realizarlo. Y con esto sí termino. Esto solo puede salir de la fantasía de un hombre blanco heteropatriarcal. ¿Por qué? Porque cualquiera que estudia primatología se da cuenta de que para que un bebé pueda convertirse en un ciudadano hacen falta muchísimas tareas de cuidado permanente. Como dirían una serie que tampoco me gusta mucho, pero está buena, nadie se salva solo. Es decir, la fantasía de que uno no depende del otro para existir es un engaño. Es más, habría que ver cuántas cosas le hacen a Trump para poder existir. Es decir, toda la gente que tiene a su servicio. Y con esto sí, termino de verdad. La fantasía de esta libertad solipsista, en realidad, es el nuevo mecanismo de esclavitud de la humanidad. Soñamos que nos podemos salvar solos para que secretamente las oligarquías imperiales en este nuevo giro fascistoide puedan seguir consolidándose, construyendo el nuevo deseo del esclavo y nos digreguemos los unos de los otros y no tengamos la fuerza para poder transformar la realidad y construir realmente una sociedad donde quepamos todas. Entonces, frente a esa fantasía, lo que hay que insistir es en la organización popular, la organización de abajo, la fraternidad,
la solidaridad, la igualdad, la libertad, en un sentido que siempre hemos construido en nuestro continente, que es en un sentido republicano y en un sentido popular. Muchas gracias. Sí, ahí está. Agradecemos tu intervención, Luciana, y damos paso a la intervención de Soledad, docente de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. Bueno, gracias. Buenas tardes a todas y todos. Bueno, yo estoy muy contenta de poder haber escuchado a estas dos compañeras, a Bruna, a Luciana, muchas teorías y vertientes del pensamiento político que se quedan en abstracciones, ¿no? En abstracciones universales. Luciana se caracteriza por esta preocupación constante por nombrar el presente, ¿sí? Por construir conceptos capaces de intervenir políticamente en los debates. Y este es el caso del concepto que nos trae Luciana, que ahora nos viene a iluminar, ¿no? con este concepto para poder entender las coyunturas políticas latinoamericanas y globales, que es el de fascismo libertario, ¿no? Que, como bien decía Luciana, bueno, parece contradictorio, ¿no? Parece un oxímoron esto de pensar el fascismo y la idea de libertad dentro del fascismo. Hace unos días, cuando empezó a circular la invitación a la conferencia, me acercó una persona acá en la universidad y me dice, ¿pero por qué van a hablar de fascismo? ¿Qué tiene que ver el fascismo hoy en día? ¿Y qué tiene que ver el fascismo hoy en América Latina? ¿No? Con esta idea, con este sentido común, este lugar común de que el fascismo fue una experiencia histórica de Europa, ¿no? Con ciertas reminiscencias, por supuesto, en nuestra región, pero que era una experiencia política histórica del pasado, ¿no? Y que no tenía nada que decirnos. Bueno, entonces con esa persona empezamos a discutir y dije, bueno, te invitamos a la conferencia para venir, para justamente pensar, ¿no? Entre todas y todos, ¿qué nos tiene para decir hoy en día el problema del fascismo, la idea, el concepto del fascismo? No sé si ayer vieron, ayer se desató una gran polémica acá en la ciudad de Quito en torno a una performance cultural, drag queen, porno, transgénero, que se desarrolló en el Museo de la Ciudad, ¿sí? Y avalado, organizado, no sé si organizado, pero sí avalado por el municipio de Quito. Varios sectores conservadores, religiosos, quiteños, también muchos de ellos ligados a la hispanidad, cuestionaron rotundamente con violencia, cuestionaron, ¿no? Esta performance cultural por profanar lo sagrado, ¿sí? Por profanar la religión católica, por profanar esos espacios de culto, ¿no? Y exigieron al municipio que se retracte, que pida disculpas públicas. Bueno, el municipio estrictamente no pidió disculpas, se lamentó por haber generado por una cuestión políticamente correcta, se lamentó por haber ofendido a ciertos sectores, ¿no? ¿Qué es lo que vimos en esa reacción visceral contra la expresión artística, contra la expresión de colectivos LGBTIQ+, ¿no? ¿Qué es lo que vimos? Vimos reacciones neofascistas, ¿no? Ahí, bueno, hay todo un debate que tanto Bruna como Luciana lo trajeron, ¿no? Esto de, bueno, si hablamos de neofascismo, hablamos de posfascismo, como también en su traverso diría, ¿no? Pero hoy en día tiene mucho para decirnos el fascismo, como nos mostró tanto la experiencia bolsonarista, ¿no? Que Bruna nos contó rápidamente, o todo lo que ha sido la experiencia, el plan Cóndor en Colombia, lo que hoy en día está haciendo, ¿no? Esta guerra contra el crimen organizado, ¿no? En el contexto de un supuesto conflicto armado interno en Ecuador, ¿no? Que es esta elaboración de la construcción de la otredad para erradicar, ¿no? Es la otredad, el otro que me molesta, no me molesta mi libertad, ¿sí? Sino lo que está haciendo es, me pone en cuestión la superioridad que yo creo que tengo, ¿no? Entonces, es esta idea y por eso me gusta mucho, me parece muy potente esta idea del fascismo libertario, porque nos muestra que ahora la libertad se reivindica como opuesto, ¿no? A la democracia, o mejor dicho, como parte de la democracia, pero una libertad individualizante, ¿no? Una libertad de mercado, una libertad que profesa o que defiende mis derechos individuales, ¿sí? A expensas de las grandes mayorías, ¿no? Y que son, podemos pensar, ¿no? Este neofascismo como comportamientos, ¿no? Si bien a mí me gusta mucho esto de pensar o de volver a pensar al fascismo a partir de pensar a las élites, a los sectores dominantes, ¿no? Porque como bien decía Luciana,
siempre la imagen caricaturesca del fascismo es esta de masas enardecidas que son las que contribuyen a generar experiencias fascistas, ¿no? Pensamos en Mussolini en los años 20, 30, 40 en América, en Europa, ¿no? Pero entonces vemos cómo son los sectores dominantes los que hoy en día, en el siglo XXI, reivindican, aunque no explícitamente, no del todo explícitamente, reivindican esos comportamientos neofascistas. Esto de construcción del enemigo, ¿no? Construcción del otro, del adversario que ya es un enemigo, que no solo hay que erradicar simbólicamente, sino físicamente, ¿no? Se va a cumplir, ahora en 6 días se va a cumplir 1 año de la desaparición y posterior asesinato de los 4 niños de Guayaquil en manos de las Fuerzas Armadas. ¿Sí? Hoy en día están siendo juzgados 16 militares, no sabemos en qué va a derivar ese proceso judicial, pero sí, bueno, nosotros venimos haciendo investigaciones y hemos visto cómo, tanto desde el poder oligárquico, se ha justificado el asesinato de estos 4 niños, ¿sí? Por ser parte de bandas delincuenciales, narcotráfico, por haber estado delinquiendo. Incluso esa operación política hecha desde arriba, ¿no? Desde el poder oligárquico, ha permeado a diferentes expresiones de la sociedad civil. Hemos hecho un análisis de redes sociales y hemos visto cómo esa justificación ha sido también defendida por sectores populares, ¿no? Esto de algo estaban haciendo, los niños algo estaban haciendo, que tiene muchas reminiscencias con las dictaduras militares del Cono Sur. En Argentina, durante los años 70, los años 80, en la transición democrática, se escuchaba mucho esta idea de algo habrán hecho, ¿sí? Los desaparecidos en la dictadura militar de Argentina, algo malo estaban haciendo. Eran de izquierda, comunistas, eran subversivos, ¿sí? Defendían a los sectores populares, entonces algo estaban haciendo, ¿no? Como una forma de justificar esa atrocidad, ¿no? Que estamos viviendo, ¿no? Que lo hemos vivido en épocas pasadas, pero que hoy en día vuelve a cobrar ciertos ribetes en el marco de proyectos políticos que, y esto es algo para seguir trabajando y pensando, que logran conectar con los sectores populares, ¿no? Tenemos el caso de Milei, que bueno, Lu viene trabajando mucho en esta idea del fascismo libertario, también un poco desde la experiencia argentina con Milei, ¿no? Es cómo fue posible que un proyecto libertario con tintes neofascistas logre conectar con sectores populares, logre arrebatar la idea de libertad a los proyectos progresistas nacional populares que tienen al menos 80, 90 años en nuestra región, donde incluso el Estado, ¿sí? Que esto quizás es algo para seguir pensando, ¿no? Los neofascismos contemporáneos atentan contra el Estado, ¿sí? Están dispuestos a destruir el Estado, y que incluso en América Latina eso cobra mucha más importancia, porque en América Latina los estados han sido espacios de ampliación de derechos, de incorporación de los sectores populares, ¿no? Entonces, hoy en día los fascismos libertarios que se instalan en nuestra región, América Latina, el Caribe, justamente lo que hacen es colocar el Estado como en la oposición, ¿no? La autoridad es el Estado inclusivo, el Estado que garantiza derechos, el Estado, ¿no? Que gasta mucho en el área social y por eso hay que reducirlo, ¿no? Como dice Milei, voy a hacer el topo que va desde adentro a destruir el Estado, ¿no? Entonces, eso es creo, una particularidad que tienen los fascismos contemporáneos, ¿no? De atacar al Estado en pos de reivindicar una libertad, ¿no? Una libertad que en realidad lo que es una defensa de una superioridad. Y ya no es una superioridad, ¿no? Como, bueno, vos, Lula, venís trabajando, ¿no? No es simplemente una superioridad de una identidad esencialista, ¿sí? Sino que es una superioridad en términos moral, en términos de religión, ¿no? Una superioridad que podríamos pensar como sacra. Así que con esto voy a dejar acá. Nuevamente agradezco a Bruna, especialmente también a Luciana, por habernos dado algunas luces para pensar colectivamente lo que está sucediendo hoy en día en nuestra región a nivel global y sobre todo pensar la resistencia.